Los muralistas mexicanos cambian la forma de encarar el arte en América Latina. Las obras de Rivera, de Orozco y de Siqueiros iluminan el trabajo de otros artistas. Los muros del continente se pueblan de imágenes. El pasado precolombino resurge con el indigenismo. A comienzos de la década de los 30, el mundo entra en una etapa conflictiva. La crisis económica internacional prepara el terreno para el nacimiento del fascismo. Se viven tiempos de censura y de persecución política. Los artistas no son ajenos a esta situación. En Alemania, el dramaturgo Bertolt Brecht debe partir al exilio en 1933 para escapar de la persecución política impuesta por Adolf Hitler. En España, el poeta Federico García Lorca es ejecutado en 1936 por las fuerzas del general Franco en la Guerra Civil. En México, a más de 10 años de la revolución, se viven tiempos de violencia política. David Alfaro Siqueiros, que había realizado murales contratados por el gobierno, es enviado a prisión. En 1933, después de su paso por Los Ángeles y Montevideo, Siqueiros se exilia en la Argentina, donde el clima político no es muy distinto. 3 años antes, un golpe militar había irrumpido por primera vez en la historia argentina, derrocando al gobierno de Hipólito Yrigoyen. El viaje de Siqueiros es el punto de partida del muralismo en la Argentina. Recordemos que los años 30 son los años del fraude patriótico, de los gobiernos que son hijos del primer golpe militar de Uriburu en 1930, el 6 de septiembre. Entonces, en este contexto político, la posibilidad de un movimiento mural a la mexicana era algo totalmente impensable. Por lo tanto, lo que hace Siqueiros en Buenos Aires es desarrollar un proyecto mural que sirviera para formar un grupo de artistas que pudieran encontrar la manera de desarrollar esto en el país. Siqueiros experimenta todo el tiempo, es voraz en términos de experimentación y de inquietudes y de reflexiones. Lo que está haciendo es expandir su propuesta estética y encontrar más artistas que pudieran sumarse a este tipo de inquietudes. En ese sentido tenía una enorme aspiración docente, es formador de artistas. Siqueiros se reúne con artistas locales como Antonio Berni y Lino Spilimbergo. Desarrolla la idea del mural como arte social, no oculto en las paredes de un museo, sino a la vista de cualquiera que pase por la calle. Su propuesta combativa encuentra un aliado en Natalio Botana, director del diario Crítica. Hacia 1933, el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros estuvo en la Argentina invitado por Victoria Ocampo para dar un ciclo de conferencias en Amigos del Arte. Esta era la quinta del director del diario Crítica, Natalio Botana. Alojado en la casa quinta de Botana, Siqueiros usa el sótano para sus experimentos artísticos. Junto a Spilimbergo, Berni
Juan Carlos Castañino y el uruguayo Enrique Lázaro, crea el grupo Polígrafo. Durante meses trabajan en la creación del mural Ejercicio Plástico. Siqueiros, que era un gran intelectual, partía de estímulos perceptuales cotidianos y mínimos como disparadores de las grandes propuestas estéticas. Ahí es la primera experimentación en donde ellos trabajan en forma colectiva y experimental. Además, bueno, se aplicaban distintas herramientas para pintar, se utilizaron formas, o sea, la fotografía y la filmación se incorporó, entonces las visiones que se tienen en la composición son muy distintas. Lo que ellos pretenden, a través de toda la experimentación formal que hacen, en piso, en paredes y en techo, es dar la sensación de un agua en movimiento, la sensación de la fluidez, la sensación de lo vital y en continua vibración. Con el correr de los años, el mural Ejercicio Plástico es abandonado y casi olvidado. Entre 1989 y 1991, una empresa lo desmonta y lo divide en distintas partes con la intención de trasladarlo y exhibirlo por el mundo. El proyecto nunca se concreta y los restos del mural permanecen ocultos en varios contenedores durante años, hasta el presente. En diciembre de 1933, Siqueiros es expulsado de Argentina, víctima del clima de persecución política que se vive en el país. Detrás de él quedan sus enseñanzas y sus alumnos. El contexto político impone límites al desarrollo del muralismo. Tanto Berni como Spilimbergo saben que no pueden contar con los muros de los edificios públicos. Por eso buscan otras alternativas para realizar sus obras. Después, bueno, viene toda una serie de polémicas de Berni polemizando con Siqueiros, porque él plantea que en una realidad en donde no se dé una revolución como la mexicana, es difícil que se produzca un arte mural idóneo, digamos, porque o está como condenado a ser una cosa decorativa, o a cierto cosa que deja congelada cualquier acción posible del muro como única posibilidad que planteaba Siqueiros, y en realidad Berni dice, bueno, no, hay otras formas dentro de una realidad diferente, burguesa, que es el grabado, los afiches, la pintura de caballete de grandes dimensiones, bueno, otros recursos, y el arte mural también. Y en este debate respecto del arte mural y el arte de caballete, la pintura de caballete como soporte del arte burgués, creo que uno de quienes encuentra una salida intermedia es Antonio Berni, que comienza a partir del 34 a desarrollar un tipo de cuadro de caballete de carácter mural. Desde su imagen está planteando una discusión fuerte con la realidad, poniendo de relieve la situación del proletariado, la situación de la desocupación, de los movimientos de masas, de la conflictividad social de esos años, y a su vez, dado que no tiene muros para apropiarse, bueno, lo hace en un soporte que le permite que estas obras sean trasladadas de un sitio a otro. Chacareros es una obra que Berni produce en 1934, que tiene aproximadamente 3 metros de base por 2,80 de altura,
Es una obra muy grande que muestra como una especie de gran friso y de una gran composición un conjunto de personajes que son los que pueblan el campo argentino. Los artistas argentinos tuvieron una profunda mirada social, un profundo interés social y una gran vocación por los espacios públicos y los espacios de grandes superficies. A mediados de la década de los 40, algunos artistas se reúnen y crean el Taller de Arte Mural. Al fundarlo, redactan un manifiesto. En un texto bastante curioso que producen Spilimbergo, Berni, Colmeiro, otro exiliado de la Guerra Civil Española, Urruchúa y Castañino, ellos fundan con esa especie de texto manifiesto, el Taller de Arte Mural. Pero es un texto manifiesto que, por un lado, plantea toda la intensidad de lo que el muralismo tiene que producir en el público, pero por otro, es un proyecto empresarial de este grupo de artistas, ya que ellos ofrecen sus servicios de artistas murales a empresas de ingenieros, de arquitectos que estén desarrollando algún espacio dentro de la ciudad. En 1946, el Taller de Arte Mural recibe el primer encargo: decorar las Galerías Pacífico en el centro de Buenos Aires. En el proyecto desarrollan el tema del origen del hombre en relación con los elementos de la naturaleza. La obra se realiza en el momento en que todos ellos tienen un lenguaje muy maduro, son artistas que ya tienen una trayectoria muy completa. Por supuesto que entre ellos había acuerdos importantes y había códigos importantes de representación que compartían. El problema que presentan las Galerías Pacíficos en su cúpula se puede resolver, y lo hubieran resuelto otros artistas también, como ellos lo hicieron, con tensiones geométricas, con ritmos, con direcciones lumínicas, con acuerdos cromáticos. Este momento fue visto como un momento de alumbramiento del movimiento mural. Incluso la crítica celebró con intensidad esta inauguración de los murales de las Galerías Pacífico. La obra de Galerías Pacíficos es mucho más que paños murales de genialidades artísticas. Es una obra de conjunto con una unidad orgánica que no la da solamente los recursos utilizados, sino el diálogo que las obras entre ellas establecen. A pesar del éxito, el trabajo del Taller de Arte Mural no tiene continuidad. La continuidad de este proyecto fue más o menos errática. Hay una actividad, pero de un muralismo desplazado a la actividad docente, que es la que desarrolla Lino Spilimbergo entre el 48 y el 51 en la Universidad Nacional de Tucumán. Y Spilimbergo trabaja fuertemente en un proyecto de taller que estaba centrado en desarrollar grupos de artistas para promover el muralismo en la Argentina. Allí ensayan
en lo que era un viejo teatro de Tucumán, desarrollan en cada palco un estudio para distintos artistas donde van armando cada uno su proyecto estético. Sin embargo, toda esta enseñanza mural no tiene demasiada continuidad ni en Tucumán, si bien se inauguran algunos murales, ni en el resto del país, y si tenemos que pensar en un movimiento mural en la Argentina, podemos decir que en buena medida, por lo menos esta línea del movimiento mural, tendió a quedar como subsidiaria de la arquitectura y como una propuesta más de carácter decorativo que de carácter militante. En la década de los 30, la expansión del muralismo llega también a Brasil y encuentra eco en el artista Cândido Portinari. Hijo de campesinos italianos, Portinari encuentra en su origen rural la inspiración para sus obras. Retrata a los trabajadores del interior de Brasil en sus tareas más habituales, como la búsqueda de oro y diamantes, la cosecha de tabaco, azúcar, cacao y café o la extracción de caucho. Él habla que lo que importa no es el tema en sí, sino por ahí golpe cómo se trabaja lo que el artista quiere hacer, ¿no? El tema de una sensibilidad estética que para él tiene que sumarse a una sensibilidad colectiva, pero que eso puede ser más allá del tema, o sea, el artista cuando tiene el manejo de la técnica, esa sensibilidad, esa estética, puede llevar una obra que sea comprendida por todos. En 1936, Portinari realiza uno de sus primeros murales en el Ministerio de Educación de Río de Janeiro. La obra es creada junto a Oscar Niemeyer y Lucio Costa, figuras claves de la vanguardia arquitectónica de América Latina. Un arte, o sea, social no puede ser un arte que solamente se quede centrado en un tema político, porque eso sería, o sea, y nada más, digamos, porque eso sería quitarle toda la esencia a la obra. Además de sus obras de inspiración social, pinta escenas históricas, retratos y frescos de carácter religioso. Justamente la experimentación es lo que le da riqueza. Para él, esa composición del arte social, si no tiene esa sensibilidad estética o esa experimentación, aunque tenga un contenido político, estaría vaciado, digamos. Justamente esa combinatoria tiene que darse para que se produzca arte. Así como el mundo rural aparece en los murales de Portinari, otros artistas latinoamericanos se centran en las vivencias de los pueblos originarios. El ecuatoriano Oswaldo Guayasamín es uno de los más destacados. Osvaldo es un aborigen ecuatoriano. Él decía, y es una frase muy conocida de él, que vengo pintando desde hace 3.000 o 5.000 años. Él decía, yo fui labrador de piedras en Cerro Sechín. Yo pinté, yo fui arquitecto, yo fui albañil, yo fui ingeniero. No era una herencia cultural heredada, sino era algo que que él sentía absolutamente integrado en su esencia. Guayasamín estudia en la Escuela de Bellas Artes y expone desde muy joven.
Fue una de las obras emblemáticas de Osvaldo y uno de los temas a los que siempre volvía y tenía un enorme interés era el tema del cóndor y el toro. En esa lucha, encuentro del ave y la potencia de la tierra, él resumía muchísimo de su intencionalidad. Toda su obra tiene como dos líneas, el dolor y la ternura. Hay dos matices fundamentales en toda la obra que están vinculados al dolor, a los distintos matices del sufrimiento y a la compasión, a la ternura y al consuelo de ese dolor. Los muralistas de América Latina heredan el mensaje de los mexicanos y producen obras que se adaptan a las particularidades de cada región. En sus imágenes resurgen temas que permanecían ocultos, como los pueblos originarios y la desigualdad social. Las obras de los muralistas mexicanos recorren América dejando a su paso la idea de un arte social. Siguiendo ese impulso, en Bolivia, los artistas reflejan en sus obras la vigencia de sus costumbres ancestrales. Bolivia es un país multicultural. Hay mestizos, hay cholos, hay blancos occidentalizados, hay una etnia afroboliviana pequeña, pero existe, y hay también los mestizos, ¿no? Entonces, no es que hay solamente de todo este espectro sociológico y de clase, no solamente hay mestizos. Aquí la mayoría de los bolivianos somos indígenas, de origen indígena. En 1952, la Revolución Nacionalista introduce cambios importantes como la reforma agraria. En esos años surge una nueva corriente artística, el indigenismo. La Revolución del 52 fue la que produjo el primer gran remesón del siglo XX. A partir de eso se reestructuró el Estado boliviano. Y una cosa importante ha sido la expresión pictórica, plasmada en el muralismo boliviano, que tenía mucha influencia obviamente del muralismo mexicano. Fue la etapa más rica de la producción plástica boliviana. Uno de los artistas más destacados de esta etapa es Miguel Alandia Pantoja. Pinta murales en edificios públicos y hasta en el propio Palacio de Gobierno. Luego del golpe militar de 1965, Alandia Pantoja marcha al exilio. La mayoría de sus murales son destruidos por la dictadura. También en esa época otro artista andino trabaja con la misma idea, aunque con un soporte distinto, la fotografía. Martín Chambi se interesa por retratar a su pueblo, los indígenas, una temática menospreciada por el resto de los fotógrafos.
al ver fotografías del Cusco de esa época, al ver a los indígenas, a ver el entorno de esta ciudad mágica de los incas, decide venir al Cusco en 1920 y fotografiar justamente a esos indígenas. Entonces, Martín Chambi, siendo un indígena, trabajando con una cámara europea, hablando quechua, comunicándose con ellos, es que logra esa maravillosa faceta de su carrera que son los retratos de los indígenas. Durante años se dedica a retratar indígenas, tanto en su estudio como en exteriores. Utiliza los preceptos de la fotografía de sociedad, retratos fijos con poses rígidas y decorados para el retrato. Esta foto, que fue por encargo, por supuesto, de este personaje en su boda, lo llama a su casa. Entonces Martín Chambi escoge el lugar más indicado, digamos, donde podía trabajar con la luz natural, ¿no? Y al momento de realizar la fotografía, o sea, ya de revelar la placa, el negativo, ve que el entorno, o sea, los bordes de la foto, digamos, de ese encuadre que él hizo, estaban distrayendo un poco. Aquí había otra cosa, otra puerta, entonces agarra su algodoncito con su esborusto, su prusiato, y empieza a la placa, al negativo, lo pone rojo para que cuando lo vuelva positivo salga negro y oscuro. Y le dé esa atmósfera, ¿no? Para que destaque todo, mira, desde la punta del zapato al sombrero y todos estos detalles. Martín Chambi, además de jugar, digamos, con las luces, con los efectos de las luces, de la luz natural, los personajes, también utilizaba la técnica para obtener su resultado más óptimo. Fue un viajero empedernido. Él caminaba con la cámara en la mano o al hombro, no se le escapaba ninguno de los acontecimientos importantes. Y obviamente su equipo rudimentario de esa época pesaba alrededor de 20 kilos o más. Los músicos, el hermano cura, el niño mendigo, la mujer de Coromarca, el gigante. ¿Por qué no fotografiaron los 35 y pico fotógrafos que vivían en el año 25 acá en el Cusco a este hombre? Porque no les interesaban los indios. Sencillamente, nadie lo retrató. Y es un personaje que caminaba por las calles. El indigenismo toma de los muralistas mexicanos las ideas de un arte social que rescata los valores de las culturas precolombinas. Así, algunos artistas latinoamericanos en las décadas del 30 y 40 desarrollan un arte que busca identificar al continente.